Hola, les queremos saludar. Estamos en nuestro segundo podcast acá con Belén, teniendo estos tiempos de conversación, de entender Haití y hemos estado hablando de habrá esperanza en Haití. Y en el primer tiempo pudimos hablar, en el primer podcast pudimos hablar un poco de la situación actual de Haití, qué está pasando, y hoy día queremos compartir con Belén su experiencia ya como misionera tal. Nos introdujiste algo en el primer tiempo, en los primeros minutos de estos videos que estamos grabando, pero queremos ahondar ya del trabajo directo de tus primeros años en Haití, principalmente desarrollado en Puerto Príncipe. Gracias nuevamente, Belén, por estar con nosotros. Sí. Y gracias por compartir y transmitir no solo tu experiencia, sino impartirnos de la vida tuya en esa nación. Belén, cuando tú llegas a trabajar a Haití, ¿cómo nace en ti de irte desde Chile a Haití? ¿Qué pasó ahí? Sí, por un lado mis papás son pastores. Siempre vi el tema del prójimo muy de cerca. Ellos se enfocan mucho en trabajar con fundaciones, así que me recuerda en mi niñez siempre en Navidad con alguien diferente a mi familia, dando regalos a la gente de la basura. Entonces nunca me pareció una idea loca irme a Haití. Mis papás dicen que yo tenía una fascinación con los misioneros desde niña. Ellos invitaban a predicar a misioneros, pastores, pero cuando venían misioneros me decían que yo me quedaba ahí escuchando todas sus historias. Wow. 5 años, 6 años. Y que mi mamá dice que cuando yo era pequeña y el misionero se quedaba en casa, yo le decía a ella que iba a dormir en mi cama. Y yo preparaba mi cama, me acuerdo. Y mi mamá un día me dice, pero ¿por qué tenés que dormir en tu cama y no en otra? Y me dice, y yo le digo así, no, porque cuando el misionero se levante, su espíritu misionero va a estar ahí y yo me voy a acostar y se me va a pegar. Eso le decía. Y siempre me pareció muy lindo las historias misioneras, de vivir por una causa mayor. De hecho, en adolescente yo siempre sentí que no iba a vivir en Chile. Y pasa cuando yo tengo 12 años, tengo una visión en un momento de oración en mi pieza y yo veo un avión y me veo a mí bajando de ese avión con 12 años y en ese avión abajo de la escalera había niños negros, como de piel oscura, y yo me acerco y ellos tenían afiches, unos carteles y increíblemente yo entendía porque estaba en otro idioma y ellos ponían bienvenida mamá. Y yo me acerco y le digo, yo no soy su mamá, yo no tengo hijos, tengo 12 años. Y me dice, sí, bienvenida mamá, qué bueno que volví. Y yo en eso me giro en la escalera del avión para ver si venía otra mujer más grande y en el avión venía sola. Y le trato de hacer entender a ellos que yo no soy la mamá y que no tengo edad para ser mamá. Y me dice, sí mamá, bienvenida. Y ellos muy contentos me abrazan, me dan besos y cuando yo veo eso, me despierto y cuando abro mis ojos no podía ver nada más que la bandera de Haití en ese tiempo, que yo no la conocía, era azul, roja, tenía palmeras y unas monedas abajo. Y yo despierto de eso, ni siquiera emocionada porque yo era muy niña, dije, qué sueño más loco, o sea, una bandera que no conozco, niños así. Y voy y despierto a mi papá en la noche y le digo, papá, mira, soñé con esto. Como qué significa, me dice, yo creo que Dios te está llamando a ese país. Y fue tanta como la emoción de sentir que Dios me llamaba a otro lugar. Al día siguiente yo voy a la escuela y pido un computador en la sala de computación y pongo bandera azul roja que tenga palmeras y monedas. Y era eso. Y dije, wow. Me gustó mucho porque abajo hay una frase en francés y a mí siempre me gustaron los idiomas. Dije, qué lindo el país como que es mío. Pero sabía que tenía 12 años. Entonces, lo que yo hice, sentí que esa noche Dios me dio un amor especial por la raza negra. Muy diferente a otras razas. Y yo de niña cortaba en la revista, en el diario, imágenes de niños negros y les ponía a mi almohada y yo le decía, Dios, cuidarlos porque todavía yo no puedo cuidarlos. Esa es mi oración. Entonces, cuando aparece el 2017 la oportunidad de ir para Haití, yo dije, sí, este es el momento. Me acuerdo que tenía 28 años. Fui para Haití. La primera vez se me rompió el corazón. Porque, o sea, yo imaginaba Haití, Caribe, comida rica, calor.
playa, pero lo que vi en Haití fue muy duro. Pobreza, yo nunca había visto personas muriendo de hambre, eh, personas viviendo en indignidad, porque no es pobreza, es indigno. El tema de enfermedades que acá ya no existen y allá son como causas mortales. Yo decía como, no puedo vivir en este país porque yo soy muy sensible. Y lloraba todos los días. Yo le decía a Dios, yo no, te equivocaste, yo no era, o sea, no tengo ese corazón. Y me acuerdo que ese año me mandaron a comprar verduras. Ahí mismo en Haití, yo subo por la verdura y estamos viviendo en otro hogar, quedándonos un mes. Entonces, cuando yo llego con las bolsas de la verdura y los sacos de verdura, vienen los niños del hogar y venían con dibujos. Y cuando yo veo el dibujo me dicen en su idioma, bienvenida mamá. Wow. Y yo dije, ya está. Es cuando tú te das cuenta que no necesita otra confirmación, era el sueño. Y yo dije, bueno, yo siento que no tengo el perfil para vivir en el team ni para servirte porque es duro. Pero si tú crees, yo te creo también. Y ahí dejé mi trabajo y ya el 2018 me fui a vivir. Lo que tú nos relatas es una profunda no convicción, no es solo una convicción, perdón, es también es la voz de Dios guiándote a tomar una decisión radical. Yo creo que ese día en que viste a los niños con los dibujos, esa sensación de retroceder en el tiempo y cómo entender el plan de Dios con una mirada eterna, de decir cómo me permitiste ver a los 12 años una escena de mi vida que se viene a cumplir 10 años, 12 años tal vez después, y estar acá y como te convence Dios de que no era ya ahora por tu fuerza, tal vez no era por tu habilidad, porque como dices, tal vez no te hallabas con los recursos necesarios para emprender tan titánica tarea de ir a una nación con esas características. Y ahí es como cuando Dios te dice, no eres tú, sino yo soy por medio de ti. Ese día, Belén, ¿qué pasa en ti? Quiebra un poco ya la estructura mental y comienza a caminar un nivel de fe, yo creo, mayor. Sí. Fue duro, fue hermoso por un lado porque yo me siento una mujer privilegiada de poder trabajar para él. Siento que en la bondad de Dios, de ser tan alto y sublime, escogerme a mí para hacer algo tan importante en Haití, yo decía, wow, como, qué amor, qué misericordia, ¿no? Pero por otro lado, el tema de dejar mi familia, dejar mi vida, yo soy profesora de profesión, pero o sea, hace 8 años ya no trabajo, entonces cortar eso obviamente fue una mezcla de emoción por servir a Dios y por ser parte de este plan, y por otro lado mucho dolor, porque finalmente es así como en la vida del misionero debe caminar, es como amar a Dios, pero también en ese amor tienes que renunciar, y el hecho de renunciar es doloroso, o sea, no es fácil. Pero cuando di ese paso de decir, bueno, Dios, como te creo y no creo en mí, pero creo que tú me diste ese sueño y que ese sueño se va a cumplir, abrió una visión de Dios de mucha fe, de que yo le creo a Él, no creo en mí, pero sí creo que si Él me dio un propósito, Él lo va a cumplir. Y su palabra dice en Jeremías 29 que los planes y la forma que Dios tiene de pensar sobre ti es buena, claro, y es mejor. O sea, yo no pienso en mí de forma buena ni mejor, pero tú sí y te creo. Hubo 2 oraciones que yo empecé a hacer en el año 2028. Y yo le dije a Dios, ¿cómo? 18, perdón. Le dije, Dios, primero yo quiero ganarme el corazón de los haitianos. No quiero ser esa extranjera que viene a decir, bueno, traigo mi cultura, amóldense a mí. Claro. Quiero ser como ellos. Y segundo, yo le dije, yo necesito hablar este idioma muy bien. Muy bien, no quiero sonar como una extranjera hablando, como un gringo hablando español, todo, o sea, quiero sonar como ellos para que ellos me entiendan y yo pueda absorber lo que ellos están diciendo. De manera milagrosa, en el cuarto mes yo ya estaba hablando, creo. Me esforcé mucho, tomé muchas clases, pero yo le decía a Dios, quiero este idioma para que yo pueda predicar y hasta tirar bromas con ellos. Quiero ser parte de su cultura. Y fueron pasos de fe. Cristian, fue solamente creer, como te digo, no en mi perfil, porque si yo hubiera escogido, claramente no sería yo,
pero Dios me escogió y creo mucho en eso y sobre todo creo ahora que Tu primer viaje es simplemente exploratorio. Vas con un grupo, fue un grupo con otros misioneros, pero es el minuto en que ya Dios te conecta con una visión, con una convicción de tus 12 años, 2017, y el 2018 ya tú organizas tu vida. Y ahí tú partes ya no con una agencia misionera, tú partes literalmente con tu mochila, tus cosas y solas. Claro, amigos, ¿no? Amigos. Llegué a un hogar de niños, era misionera, pero eran uruguayos. Ya. Y claro, ahí voy con la bendición de mi iglesia, pero voy sola. No había más chilenos, era yo chilena, 6 uruguayos en ese tiempo, y el resto todos haitianos. Entonces, fue como te digo, comenzar a caminar en fe, no solamente en el propósito, sino que en finanzas, en el lado como social, comenzar a construir una nueva Belén. Y no solo eso, porque yo sé, por lo que hemos conversado, que te llegas a desprender de cosas para cumplir el propósito. No es que detrás de ti hay un cheque, $1 millón, que Dios quiera que sea así. Oramos para que sea así, para financiar todos los proyectos que se están desarrollando, que los vamos a contar. Pero era tu propio recurso, porque te despoja de tu carrera, de tu vocación, del trabajo, tal vez la congregación donde participas, tal vez incluso de sueños personales, metas que estaban también en tu corazón, y tuviste que renunciar por la convicción de hacer la voluntad del Señor. Y creo que ese es el paso más complejo que cualquier cristiano da, que es literalmente dar el paso no de fe, sino literalmente morir a algo que nosotros anhelamos por cumplir el propósito de ello. Entonces yo siempre te digo, tú me inspiras mucho a nivel de fe, en ese nivel de renuncia, y el irte con estos recursos tal vez tan limitados, solamente demuestra algo, que estabas creyéndole en fe al Señor. Yo me acuerdo en el pasaje bíblico cuando el Señor manda a sus discípulos de 2 y le dice, no lleven nada. Y yo creo que el Señor te dijo exactamente algo muy parecido ese 2018. La única manera que yo veo que el Señor pueda respaldar un trabajo es que dejamos de nosotros, de depender de nuestro esfuerzo, de nuestros propios recursos, para que dependamos de Él. O sea, si hay algo que va a llevar fruto en nuestra vida como cristianos, es todo aquello que no depende de nosotros, sino depende de Él. La palabra dice que nada podemos hacer lejos, desconectados de Él. Y si nosotros tenemos frutos es porque estamos conectados. Entonces, al verte a ti estos años de desarrollo de trabajo ministerial, el que te haya despojado y creer era el primer paso para que el Señor te abriera una nación y poder trabajar. Sé que ese primer año del 2018 tú llegas a Puerto Príncipe, que hoy es la capital. En el video anterior estás trabajando y hablamos de Cabo Haitiano, porque sé que hoy día estás en Cabo Haitiano y que el Señor te movió allá, y eso también lo vamos a estar compartiendo, pero hoy la capital es Puerto Príncipe. Aun cuando entendemos que lo que hemos recibido históricamente, pero también entendemos desde un contexto espiritual que Cabo Haitiano es la capital. Desde ahí donde Dios está soplando su vida, su espíritu. Pero cuando llegas a Puerto Príncipe, te encuentras con la realidad cruda de este Haití. ¿Cómo fueron esos primeros años de adaptación para ti en Puerto Príncipe? Sí. Yo hice escuelas misioneras en Jucum, también en Brasil, pero siento que nunca vas a estar 100% preparado para ver algo así. Wow. El hecho de tú tener un poco más de recursos, de vivir en una casa diferente dentro de una población extremadamente pobre, te hace sentir que tienes que hacer algo más. Y era como salir de mi casa, cerrar la puerta y saber que el haitiano espera que yo pueda ayudarlo de alguna forma. Cargar con eso en mis hombros era muy triste, porque yo sabía que aunque yo donara todo lo que tenía ahí, no te alcanzaba, no me iba a alcanzar. Claro. Entonces empecé y por qué no decirlo, como preguntar a Dios, como, ¿dónde estás? O sea, me llamaste acá, me duele ver a mis vecinos cada vez bajando de peso, que no tengan plata para mandar a su niño a la escuela. Niños de 5 años, 6 años trabajando en la feria, y yo decía, Dios, esto no lo puedo. Y es ahí donde Dios me da un sueño
Y en ese sueño yo me veo cocinando, no soy buena cocinando, pero hice el sueño porque parecía que yo era muy buena. Y tenía una olla grande de arroz y una fila interminable de haitianos, así como con su platito listo para comer. Y claro, yo revolvía el arroz y empezaba a poner la porción de arroz en los platos y llegaba a la última cucharada y me faltaba más de la mitad del niño. Y yo miraba la olla y me ponía a llorar, decía, Dios, como esto se acabó. Y era esa sensación que yo tenía en la vida real, como Dios, no puedo dar más. No sé de dónde dar más. Y le digo a Dios en el sueño como, ¿qué hago? Como esto se acabó. Y empecé a llorar de la olla, mientras todos los niños me veían. Y viene el Espíritu Santo y me toca el hombro y me dice, ¿por qué lloras? Y le digo, porque se acabó la comida, no hay más. Y el Espíritu Santo me dice, no tengas miedo de dar, porque cada vez que tú das, no te va a faltar. Y no solamente lo hablo en términos de comida, que era lo que el sueño como enfocaba, sino que era dar a Dios. No tenía que tener temor de entregar a Jesús porque siempre iba a tener a Jesús. Despierto de ese sueño y siento que Dios renovó mi mente. Ya no me enfocaba en ese tiempo en lo que la gente no tenía, sino en las cosas que yo sí tenía y podía darles. Entonces, en vez de sentirme culpable por no dar algo tangible, me tomaba tiempo con ellos. Ellos me decían, oye, como estoy mal económicamente, decía, pero vamos a tu casa, voy a orar por ti. Y el hecho de haber cambiado como esa mente tan finita a abrir un tema más espiritual fue sanando mi corazón porque comencé a ver a Jesús entre medio de los pobres. Quizás no solucionando un problema tangible, pero solucionando la raíz, que era conocer a Jesús. ¿Qué fue lo que te fue marcando en ese momento? Yo creo que la apertura de los haitianos a la forma que yo llegué. Creo que para mí siempre fue un medidor escuchar de boca de los haitianos cómo ellos sentían mi presencia ahí. Porque finalmente en mi mente yo no quería que ellos pensaran que yo había venido y que mi nivel era más alto que ellos. Okay. Entonces cuando yo empecé a hacer algunos programas en escuela, apoyar en el orfanato, tenía células, me acuerdo en ese tiempo de jóvenes, de mujeres. Siempre la percepción de ellos fue como que bueno, que viene Belén y finalmente ellos me sentían parte de la comunidad. Y hacerme sentir parte de la comunidad para mí fue muy sanador por todo lo que había entregado y de alguna otra forma lo que había perdido en Chile, Dios me lo dio en Haití. Y amigos, me siento tan parte de la comunidad hoy que, por ejemplo, hay personas que me invitan a sus cumpleaños, me hacen parte de sus bautismos, de sus graduaciones. Yo digo como finalmente eso es lo que yo quería. Porque finalmente no solamente quiero ser la misionera, sino que quiero ser la amiga, la tía, la hija, la mamá. Quiero también esforzarme en cumplir ese rol como de parte de la comunidad, como uno de ellos. Y eso en el tiempo ellos han logrado de una otra manera, siendo una cultura súper compleja, desde el aspecto del hablar, en esa mezcla de idiomas que tienen como cultura. ¿Ha sido parte para ti el ver que eso se ha aperturado realmente con ellos? ¿Tú has sentido que te han recibido como parte ya de una comunidad? Sí, a mí me gusta la recepción que he tenido en las escuelas, en la cárcel, el hecho de poder llevar el evangelio y que ellos se abran primero a escucharme, a mí me parece algo de Dios, porque generalmente ellos están buscando en un extranjero algo tangible, como, me va a dar esto, voy a obtener esto. Claro. Pero cuando yo dejo de dar cosas materiales y empiezo solo a ser Belén, la que comparte, la que ora, la que predica, me doy cuenta que esa percepción de que Belén puede darme iba bajando y ellos iban como aumentando en confianza de quién Belén es. A la larga, claro, el concepto misionero que ellos tiene que ver con mucha la ayuda. Claro. Que sin ninguna duda es necesario desarrollarlo como un país con tanta necesidad y hay programas que tú estás desarrollando. Pero por otro lado, ¿cómo transmitimos un evangelio? ¿Cómo traspasamos realmente el reino? No solo de una ayuda social, sino desde la
impartición de lo que somos a ellos, y de otra manera ahí termina siendo un evangelismo relacional. O sea, yo quiero hacerte parte de lo que yo creo a medida que comparto contigo, y no solo porque recibas algo en lo puntual, sino quiero estar en tu día a día y que veas en mí una persona que te pueda aconsejar, pueda orar, pueda caminar contigo. Yo creo que ese paso creo que ha sido vital de tu desarrollo como misionero. O sea, ese es el gran paso. Creo que tal vez los otros han logrado desarrollar actividades comunitarias, pero otra cosa es que la comunidad te reconozca a ti, confíe. Y decías algo muy claro, que me estén invitando a tiempos tan simbólicos, a ver parte de la familia, o ser parte de actividades tan internas, tan íntimas, y que un extranjero sea parte, está hablando un poco de que de ellos están vistos de una manera distinta, y eso simplemente es que la cruz, Cristo, está siendo revelado a través de tu trabajo en Haití. Yo te preguntaba eso, ¿cómo te han recibido? Esa es la parte hermosa, pero sé también que viviste otra etapa, otro proceso o en Puerto Príncipe que fue más duro. Viviste una experiencia extrema. Belén, queremos que tú nos puedas compartir, porque tú lo mencionaste en el capítulo anterior, pero poder ahondar en esa situación, cómo fue vivir literalmente secuestrado. Yo siempre digo, fuiste secuestrado, lo que pasa es que no te llevaron, pero sí te secuestraron, sí te apuntaron con un arma, y puedas contarnos un poquito esa experiencia para entender ese Haití que es duro y que de una otra manera no diferencia entre un misionero y no misionero. El año 2022 muere el presidente, lo asesinan. Yo te había contado que el nivel de violencia, o sea, se dispara, se perdió el control, y el blanco de esto fueron los extranjeros que vivíamos en ese tiempo en Haití. Tuvimos que tomar muchas precauciones, tipo nos compramos AirTag para saber dónde yo iba a estar, mi hermana, Dani y todos nosotros extranjeros. Teníamos protocolo de, mira, si llega a pasar algo, una banda, tenemos que ponernos de acuerdo antes, quién va a hablar, cuál va a ser el plan y todo. Entonces, en ese contexto empezamos a tener que hacer el ministerio junto con la inseguridad. Me acuerdo que un día, en una semana, secuestraron a un amigo mío, Esteban, que él es de Jucum, vive actualmente todavía en Haití, y eso me destrozó porque mi visión de los haitianos hasta ese momento era hermosa, como el pueblo que Dios me llamó a amar, amaba la cultura, ya había entendido el idioma, así que estaba como bien metida en eso, y no podía creerlo. Para mi cabeza era como, no, esto no puede pasar. Y por seguridad empezamos a tomar más precaución. Pero teníamos un programa Casa de Pan en ese tiempo y teníamos que llevar comida. Así que agarramos la camioneta un día en la mañana temprano. Ese tiempo estaba muy malo, así que era todo peligroso. Y ponemos la comida atrás. Siempre hacemos como un devocional. De agradecimiento a Dios, llevaba la guitarra, íbamos a cantar, orábamos y repartíamos comida. Entonces en ese día iba mi mamá porque estaba de vacaciones. Estaba mi mamá, mi hermana, Dani, yo y 2 bebés del hogar que estaban durmiendo con nosotros, que nos iban a acompañar. En el trayecto para la escuela, yo lo veía muy diferente porque no había nadie. Yo dije, qué extraño que no haya nadie, está peligroso. Y en eso que no había nadie, a mí me daba una corazonada y le digo a mi hermana, ¿sabes qué? Esto se ve mal porque no es normal que en la calle no haya nada, o sea, no había personas, no había auto. Y dije, date la vuelta y nos vamos a la casa. En eso que mi hermana se da la vuelta en U con la camioneta, aparecen detrás de árboles 6 hombres vestidos de negro entero, solo se le veía los ojos y unas metralletas, unos rifles gigantes, golpeando el parachoque de la camioneta y nos obligaron a parar. En ese momento tenía mucha rabia. Mucha rabia porque yo pensaba esto, ¿cómo si el país es tan duro? ¿Cómo si yo tengo que poner de mi bolsillo para repartir comida, ellos no me dejan hacerlo? Ese era mi pensamiento, como que poco compañeros que son, que poco misericordiosos. Entonces en eso, como yo sabía hablar muy bien el idioma, llevaba
3 años, 4 años ahí, bajo el vidrio de atrás, porque yo venía atrás, y digo como, ¿qué onda? ¿Qué quieres? Y me dice, es que la vamos a secuestrar, bájense todas. Y en ese momento él me pone el arma en la cabeza a mi mamá, a mi hermana, a Dani, y empiezan a golpearnos, como a tratar de bajarnos. Como te digo, nunca tuve miedo ahí, nunca, o sea. Y yo creo que Dios me usó mucho para hablar y le digo, mira, yo no me voy a bajar y no me vas a secuestrar porque tú le sirves a Satanás y yo le sirvo a Dios. Wow. De una se la dije. Y yo sentí una opresión, yo sentía que Satanás quería que me muriera ese día. En eso empezamos a discutir, le digo, pero no estás viendo que venimos a ayudar a tu país, mira, revisa atrás, no traemos nada, solo comida para niños pobres, tú no has hecho nada por tu gente, de hecho le robas y a mí me impides hacer la obra de Dios. Le dije, tú eres un instrumento de Satanás, para impedir la obra no me vas a hacer esto hoy. Y siempre le repetía lo mismo, que él no podía hacerlo. Yo no sé cómo no me mató, pero yo le hablaba muy duro. En una de esas yo recuerdo que cuando yo hablaba, porque hay bandidos buenos que cuidan tu zona y hay otros malos como ellos que matan. Yo me acuerdo que había hablado mucho con bandidos buenos que cuidaban nuestra zona. Yo le decía, oye, ¿cómo qué onda? ¿Cómo se funciona? No, tenemos jerarquía, tenemos jefe y todo. Y si me acordé de eso y le digo, llama a tu jefe y dile que yo soy chilena. Me dice, no, estás mintiendo, tú eres dominicana. Puedes creer que ese día yo había salido con mi pasaporte. Si no me mata, porque ellos odian a los dominicanos. Entonces le muestro, le digo, no, soy chilena y venimos, somos misiones chilenas que venimos a dar comida en una escuela. Le digo, llama a tu jefe y dile que yo le digo que le doy 2 opciones, nos mata a todos o nos deja libres a todos porque ninguna de nosotras se va a quedar contigo, porque ustedes son malos. Me obedeció. Sacó el teléfono y puse el altavoz. En eso que pone el altavoz, había más personas. Y había uno que estaba agarrándole el pie. A mi mamá iba adelante. Entonces le abrió la puerta, le sacó el cinturón y le estaba agarrando el pie para bajarle. Mi mamá no entendía nada porque no entiende creol. Y mi mamá le toma la cabeza y le dice, te ato en el nombre de Jesús, Satanás. ¿Puedes creer que el hombre tiró el arma y se fue corriendo? Un poder. Oh. Otro venía forcejeando con mi hermana y mi hermana tenía la llave del auto, era un mundo, con un avión. Entonces viene uno de estos bandidos, le agarra el llavero y se lo saca de la camioneta. Y mientras yo esperaba la llamada del jefe, yo le veo en la mano el avión y el mundo y dije, ya fue, porque, o sea, tiene la llave, ¿cómo vamos a salir? Él abre la mano y solo tenía el mundo, el avión y la llave quedó pillada y se quedó pillada en la camioneta. Se había roto el llavero, imagínate la fuerza que tuvo. Y yo dije, Dios está acá. No. Y ahí como que vi eso y dije, no nos va a pasar nada porque Dios quiere que nos vayamos. Contesta el hombre, me dice, ¿quién eres? Le digo, soy chilena, vivo 3 años en Haití, soy misionera, déjanos pasar, queremos repartir la comida y nos vamos. Y le dije, me dice, no, porque queremos teléfono. Le dije, toma teléfono. Le dimos plata, como $300, toma plata. Y él me dice, no, las queremos ustedes. Le dije que hay un grave problema porque yo no soy tuya. Le dije, nos matas a todas juntas o nos dejas a todas libres porque ninguna de nosotras se va a bajar. Y le dije, decide tú. Y se quedó pensando, ¿sabes? Pensando como 30 segundos y ahí me entró un miedo porque dije, este dice que sí y los otros le obedecen. Agarra el teléfono y dice, ¿sabes qué? Dile que se vayan a las chilenas. Dice eso y mi hermana estaba tan nerviosa que no pudo hacer partir la camioneta. La 6ª vez la camioneta partió, Cristian, quemamos la rueda. Pero no sé a cuánto habrá partido, pero salimos con vida porque Dios estaba ahí. Yo siempre hablo de que Dios está contigo y la protección de Dios, pero ese día Dios estaba ahí. O sea, Dios estaba ahí con mi mamá, Dios estaba conmigo, Dios estaba con mi hermana. Y me emociona contarlo porque digo, no creemos en un Dios que está lejos, como no le importa lo que pasa, sino que creemos en un Dios de llamados, de promesa. Y finalmente sí, hoy yo estoy acá, como tú dices, o sea, me podría haber pasado de todo. Yo miro las noticias y de hecho llegué a la casa, le conté a mis vecinos y me dicen, pero es que eso nunca ha pasado. Nunca deja libre a 4 mujeres con una camioneta extranjera. Me decían, eso es más de $10,000, no te hubieran dejado sola. Y segundo, por algo importante, que ya había pasado lo de Esteban. Claro, en la misma semana, fue miércoles, esto pasó el viernes. Absolutamente. De hecho, pensamos que podría haber sido la misma banda. Y ya estaban negociando para la liberación de Esteban. Uh-huh. De hecho, Esteban se quedó 13 días secuestrado. Sí.
Y de hecho tuvo que intervenir el gobierno chileno y se pagó. Sí, Se pagó el rescate. Se pagó. Esto es la parte que tal vez partimos hablando de la esperanza de Haití. ¿Cómo alguien puede decir, y se los comparto, cómo alguien puede decir hay esperanza en Haití cuando ella ve la otra cara o lo peor del haitiano? Y ahí tú tienes que separar. ¿Te acuerdas cuando hablamos cómo sacamos lo vil de lo precioso? Sí. Yo creo que alguien que desea volver después de estar al límite de la muerte, ver que, como tú decías, ver al sistema de las tinieblas, literalmente ponerle precio a tu cabeza y a tu familia completa, y que Dios diga no, con esa autoridad que tú decías, no es el momento, no te autorizo, es la pelea de alguien enviado de parte de Dios. Hay un límite entre las tinieblas y la luz. La luz establece un límite. Yo siempre digo algo, Belén, y que lo aprendí. El mejor lugar, el lugar más seguro donde uno está, no es en su casa, sino es haciendo la voluntad del Padre. Podemos entrar en el lugar más crítico, más duro, pero mientras estemos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, ese es el lugar más seguro. Ese día, literalmente, se abre el mundo espiritual y es una pelea del propósito de Dios para Haití versus el propósito que quería jalar las tinieblas con respecto a Haití. Tú dices algo, me cuentas la historia cuando anterior veces que lo hemos hablado, que enfrentaste a una mujer. Sí, y eso me gustaría que nos pudieras contar. Que estamos esperando que esta llamada pase, me doy cuenta que al lado mío, dos de la banda eran mujeres. Muy extraño también. Y le digo, ¿no te da vergüenza estar acá apuntándome con un arma? Le digo, yo llevo comida, podría ser para tus hijos. Le dije, imagínate si tu hijo ahora, que yo lo alimento, estuviera caminándote, ¿no te da vergüenza? Empezó a llorar. Empezó a llorar y bajó el arma. Por eso te digo que todas las cosas que yo recuerdo de ese episodio en mi vida fue Dios. O sea, yo ahora digo que fui muy osada. Sí, fui imprudente. Absolutamente. No lo hubiera. Si tú me dices ahora cómo yo lo resuelvo, no lo resuelvo así. Lo estás ahí resolviendo desde la mirada de Belén. Ese minuto no era yo Belén. Sentía que no era yo. Era Dios colocando un límite de autoridad a través. Ahí es cuando, ¿te acuerdas que hablábamos que para pararnos en la vida hay momentos que no necesitas que nuestra voz salga? Porque va a salir por temor, o va a salir con una convicción incorrecta, o va a salir de nuestra fuerza. Pero cuando Dios habla, cambia. Es como cuando habla la palabra, dice, si Dios mismo hablara por medio de nosotros, dice Pablo, le dice reconcílense. Pero no solamente Dios habla por medio de nosotros diciendo reconcílense, sino también Dios habla diciendo límites. No es mi día. O sea, tú no tienes derecho ni quitarme la vida, tú no tienes el derecho de quitar el propósito. Hay alguien que está sobre esto. Y Dios, tú pusiste algo en el elemento, me acuerdo en esa tremenda batalla de David y Goliat, o sea, que nos osa atemorizar, intimidar al ejército del Dios. ¿Quién está osando? Y en ese minuto, yo sé que no es el haitiano. Yo quiero separar de la persona al ambiente espiritual. El que te está apuntando ahí no es el haitiano, que seguramente en la circunstancia también fue un niño que también vivió escasez y que hoy día toma la posición de una banda que está influenciada desde un ambiente de tinieblas, de oscuridad, de injusticia, de maldad. Pero detrás también está una persona. Lo que convence a él es literalmente es el espíritu. Él es el que convence de pecado. Él se sintió avergonzado y cuando te deja libre fue esa autoridad del cielo decir no más. Ese yo creo que fue un día en que te diste cuenta quién estaba literalmente detrás de tu propósito. Eso te iba a decir, que para mí eso fue un antes y un después. Quizás el episodio fue como muy terrible. Pero yo pienso que mi vida en Haití de ese día cambió porque no solamente me di cuenta que Dios me había llamado, que era un llamado divino, sino que Dios estaba en mí. Exacto. Y que donde yo pisara, Dios iba a traer su reino. De hecho, pasaron muchas historias en Cabo Haitiano donde no fui perseguida de vida o muerte, pero cosas muy puntuales donde yo digo, yo no actuaría así, pero como yo sé a quién porto, y yo me pregunto a la gente que está mirando en la casa, si nosotros tuviéramos conciencia de que de nuestra boca sale Dios, ¿cómo serían nuestras batallas espirituales? Porque a veces viene un problema pequeño y decimos, como no, esto no puedo, pero yo digo, no se trata de ti, se trata de quién te llamó y qué cosa tú cargas. Cuando voy a Haití sola o estoy en la noche,
tengo una paz tremenda porque digo, Dios está en mí, en mi voz, en mis manos, en mis piernas. Y cada vez que yo avanzo, voy a la cárcel sola, sé que no estoy sola, sé que nada malo me va a pasar y es por el llamado, por lo que cargo, por la palabra de Dios. Por eso siento que para mí el principio de autoridad es tremendo. Y esa autoridad no viene de tu trabajo, sino viene de la impartición de Dios. Claro. Y eso queremos compartir hoy día. Hay cosas que no se mueven simplemente porque me interesa hacer algo. Yo creo que ahí, lo hemos conversado en otras ocasiones, el gran tema tal vez de los trabajos misioneros es que siempre está cargado solo desde el hacer la obra, desde el aspecto de misericordia, y está bien. Pero el trabajo misionero, si lo vemos a través de la Escritura, a través de los comisionamientos de la iglesia primitiva, siempre estaba el respaldo y la voz del Espíritu Santo guiándolo para cumplir la tarea. Cualquier intención de hacer el bien es bueno, es considerado. Claro. Hacer el bien, guiados, asignados, llevados por el Señor, genera un nivel de autoridad. El comisionamiento, yo siempre te he dicho, el comisionamiento que tú estés en Haití, no solo fue tu intención, fue un proceso de los 12 años, Dios hablándote, pero culmina, te digo, culmina como el paso como de graduación, de entender lo que tú portas, es el haber expuesto tu vida literalmente a la muerte en un lugar terrible y donde literalmente te enfrentaste con las tinieblas. Ese es el momento en que Dios está. Así es. Belén, queríamos terminar con esta historia y dejar este suspenso capítulo. Vienen más capítulos, vienen más podcasts de Haití, de su historia, de la parte espiritual y también del trabajo que tú vas a estar desarrollando. Queremos invitarlos a que nos sigan viendo. Sigan viendo, sí. Belén, gracias, te bendecimos y que todo prospere y sea exitoso en el trabajo en Haití. Te bendecimos. Dios le bendiga.